Curso Corrupción en la página de aprende.mx tomado por la alumna Osnaya Ayala Ángela Georgina. En este video abordaremos los contenidos del curso a través de módulos o semanas que van desde la 1 hasta la 6 para comprender el propósito general del curso. El propósito general del curso es reconocer las razones y consecuencias que implica en los ámbitos sociales, político y económico actuar bajo una cultura de corrupción. Semana 1. Su objetivo es señalar el fenómeno de la corrupción a partir del reconocimiento de los tipos y su definición. Veamos la definición de la corrupción. Es el abuso de lo público para beneficio privado, ya sea individual o de grupo. Dentro de la corrupción existe un fenómeno llamado cohecho, que es cuando una autoridad, en el ejercicio de sus funciones, demanda un beneficio extraordinario a un particular. Ahora, identifiquemos los tipos de corrupción. Tráfico de influencias es cuando una autoridad hace abuso de su poder para alterar una decisión o un procedimiento del gobierno, de tal forma que éste sea beneficiaria para la autoridad o el grupo político al que pertenece. Peculado, cuando una autoridad obtiene ingresos adicionales a su sueldo de manera inexplicable. Coalición de servidores públicos. La unión de servidores públicos para cometer actos ilegales contra las leyes. Nepotismo. Los puestos del gobierno y sus beneficios se apropian o se usan como un beneficio extraordinario para uno, incluso para sus familias. Colusión. Las empresas se ponen de acuerdo para alterar una contratación pública a partir de la manipulación del precio, de tal manera que pueden extraer recursos adicionales del gobierno. Ahora veamos cómo se clasifica a la corrupción. Se clasifica dependiendo el costo y la frecuencia. Corrupción de poca frecuencia, pero de alto costo. Es llamada la gran corrupción o corrupción política. Consiste en actos de corrupción cometidos por altos funcionarios y se manejan, por lo tanto, montos elevados de dinero. La pequeña corrupción se manejan montos en las transacciones menor. Sucede en interacciones cotidianas con funcionarios de primer contacto y afecta a gente de bajos ingresos. Otro término es la red de corrupción. Permite a los tomadores de decisiones extraer rentas a partir de su posición para obtener influencia, poder o riqueza. Como siguiente punto tenemos los elementos de la corrupción, que los estaremos abordando a lo largo del video. 1. El contexto importa. Es un fenómeno social determinado donde hay un contexto político y económico concreto. 2. No es solo gubernamental. Puede haber entre privados. Y 3. Los beneficios extraordinarios de la corrupción conllevan un costo social. La corrupción tiene límites. Existen 3 límites de la corrupción, que son el límite legal, el comportamiento viola la legislación, el límite de interés público, el comportamiento perjudica el interés público y el límite de la opinión pública. ¿El público considera que el comportamiento es ilegítimo? Tenemos que saber que un acto de corrupción no es necesariamente ilegal, pero sí es poco ético. Y también que cuando se comete corrupción no siempre se infringen los 3 límites. Ahora que ya definimos a la corrupción, tenemos que abordarla desde un punto filosófico, y esto es a través de asumir nuestra responsabilidad, ya que para confrontar a la corrupción necesitamos desnormalizar a la corrupción, y así podremos obtener el mayor beneficio tanto personal como común. Semana 2. Su objetivo es reconocer los hechos y la lógica histórica del desarrollo de la corrupción en países como México. Ahora que ya identificamos a la corrupción, analicemos un poco sobre su historia. Los primeros registros de corrupción datan de cuando se escribió el Código de Hammurabi. Por ello, podemos decir que la corrupción no es nueva, ni quiere decir que no se pueda combatir, sino que en cada momento se conceptualiza de una manera diferente. Ejemplo de esto es que no es la misma corrupción de la época colonial a la de la época independiente. Otro punto a analizar sobre la historia de la corrupción es cómo se organiza la sociedad,
Y esto nos lo da el libro Violencia y Orden Social por los autores Douglas, John y Barry, que nos hablan acerca del orden de acceso limitado y el orden abierto. En el orden de acceso limitado prevalecen las jerarquías sociales y por ende es más propenso a la corrupción, mientras que en el orden abierto es un orden que maneja instituciones que garantizan la vigencia de la ley. A lo largo de la historia de la construcción del sistema político mexicano se ha involucrado el aparato político, que es una red de alianza entre individuos y organizaciones en torno a un liderazgo común y con una mentalidad compartida cuyo propósito es la obtención y la conservación de poder. Claro que todo esto tiene consecuencias, que son los legados autoritarios, es decir, las herencias de los aparatos. Existen 5 legados autoritarios: particularismo, formalismo, discrecionalidad, corporativismo y centralismo. Una clara ilustración de todo esto es el sistema de botín, que se refiere a la noción de que los puestos del gobierno y los poderes de estos son en realidad un botín de guerra a disposición de quien logre ser electo como una autoridad. Pero, ¿cómo podemos acabar con todo esto? A través del arrojo civil, que promueve acabar de tajo a la corrupción y por lo tanto involucra a la filosofía, ya que conlleva una responsabilidad de no sucumbir a quedarnos callados. Semana 3. Su objetivo es advertir los elementos que conforman una cultura de la corrupción en una sociedad. Uno de ellos son las normas, que son creencias compartidas en una sociedad sobre lo que se considera o no un comportamiento adecuado. Hay 2 tipos: las normas descriptivas, nos indican cómo se comportan los individuos en una sociedad, y las normas inductivas, que son formas de comportamiento que se consideran apropiadas o no. Dichas normas afectan el comportamiento social y a esto se le llama mecanismos culturales. Hay 2 tipos: la racionalización, que es la justificación o explicación interna que un individuo hace de su comportamiento, y la socialización, que se refiere al proceso de internalización de normas y de valores que en una sociedad usa para funcionar. Todo esto conlleva a que una persona actúe con disonancia cognitiva, que es el hecho de convencerse a sí mismo de que la decisión que uno tomó fue la mejor. A todos estos elementos se les llama cultura de la corrupción, la existencia de un sistema coherente de normas que favorece malos comportamientos. Y por todo esto se puede decir que hablar de la corrupción con claridad cuesta. Sin embargo, podemos utilizar a la filosofía para disminuir la corrupción, ya que podemos nombrarla y señalarla en nuestro círculo más cercano para que empecemos a generar un mejor círculo de controles sociales. Semana 4. Su objetivo es analizar el papel de las reglas y normas sociales que son parte de las instituciones en la conformación y permanencia de la corrupción. Las instituciones son distintas reglas, formas de patrones que restringen o que permiten la acción de los individuos en una sociedad. Ciertamente, las instituciones electorales por sí mismas no reducen la corrupción. Sin embargo, las instituciones democráticas ayudan en la transparencia y acceso a la información. Las instituciones involucran a las reglas formales, que son las leyes, las convenciones sociales, las normas, etc., y a las normas informales, que se reproducen en las relaciones sociales a medida en que responden a preferencias o expectativas distintas a las establecidas en las reglas formales. Ambas generan un problema de incongruencia en las expectativas, lo que genera más impunidad y debilidad en la eficiencia de las reglas formales. Estos 3 puntos se desarrollan o se involucran en el sector privado, ya que las empresas también están involucradas en la corrupción. Sin embargo, tienen 2 maneras de combatir a la corrupción. Punto 1, lo que ofrecen para el combate a la corrupción, y punto 2, lo que demanda el combate a la corrupción.
que demanda una integridad corporativa, seguir las leyes y las políticas para sancionar, mitigar y combatir la corrupción dentro de las empresas. Para que el sector privado pueda abordarse desde un punto filosófico y por ende combatir a la corrupción, se necesita que todas las empresas tengan políticas de anticorrupción y códigos de ética. Semana 5. Su objetivo es reconocer los costos de la corrupción en el desarrollo político, social y económico. Existen 3 tipos de costos de la corrupción: en eficiencia, ya que hay pérdida en eficiencia en los mercados y presupuestos del gobierno; predictividad, ya que hay incertidumbre en los negocios; sociales y políticos, ya que aumenta la desigualdad social. Sin embargo, existe la Transparencia Internacional, que es una coalición global en contra de la corrupción, y también el Sistema Nacional Anticorrupción, que promueve de la política pública anticorrupción, que está destinada a prevenir y a sancionar hechos de corrupción, también a fiscalizar y controlar los recursos públicos. Podemos ver que la corrupción no solo conlleva un costo económico, sino también un costo social, ya que la corrupción mata, puesto que una serie de irregularidades pueden llevar a cabo la muerte. Sin embargo, podemos ser unas personas filosóficas teniendo responsabilidad social, es decir, denunciar a partir de ver las consecuencias de la corrupción, y también teniendo responsabilidad personal, ya que al estar expuestos a actos de corrupción tenemos que darnos cuenta que en nuestras manos está la vida de otras personas o también el dinero. Semana 6. Su objetivo es identificar los sistemas de medición y las acciones de prevención y sanción de la corrupción. Hay 3 formas de medir la corrupción: a través de mediciones de percepción, en qué tanto se percibe que la corrupción es normal o no en un territorio; medidas de victimización, con qué frecuencia las personas han sido víctimas de un acto de corrupción; y medidas de registro, número de casos que han sido registrados. Ahora veamos los instrumentos para calcular los niveles de corrupción en un país. Índice de percepciones de la corrupción y Transparencia Internacional. Mide percepciones u opiniones a través de encuestas. Índice de control de la corrupción. Mide la frecuencia de la corrupción a través de encuestas. Índice de Estado de Derecho. Se compone de 8 distintos indicadores. Uno de ellos se refiere a la ausencia de la corrupción y se basa en la opinión de expertos locales y ciudadanos. Dentro de esta semana abordaremos a la filosofía a través del periodismo de investigación, donde su objetivo es exhibir de la mejor manera posible un caso ante la sociedad para que la sociedad se informe y así sea más difícil de manejar. Este video buscó abordar a la corrupción desde un punto filosófico.